Muy buenas noches con todas las personas que ya se conectan en este momento a nuestra transmisión del conversatorio de INRED Digital que se transmite por Facebook Live. A las y los cibernautas les recordamos que nos pueden enviar sus comentarios a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como @inred.derechoshumanos y en Twitter como INRED1. Hoy analizaremos la vulneración de los derechos humanos ocurridos en las haciendas de la empresa Furukawa, ubicada en Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos y Esmeraldas. Para ello nos encontramos con Patricia Carrión. Ella es abogada e investigadora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU, y Alexandra Almeida, quien es directora nacional de Derechos del Buen Vivir de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidas. Queremos iniciar este conversatorio conociendo un poco el contexto de lo que ha ocurrido con las funciones que ha realizado, los trabajos que se ha realizado dentro de la empresa de Furukawa y también cómo se logró evidenciar estas vulneraciones de derechos. Patricia. Buenas noches, gracias por la oportunidad y por este conversatorio. Bueno, yo empiezo por contarles que la empresa Furukawa es una empresa de capital japonés que operaba en Ecuador más o menos 56 años, hace 56 años. Y esta empresa lo que hace es producir abacá, que es una fibra, una planta de la cual se extrae una fibra que se exporta a Europa. Y esta empresa tenía o tiene haciendas en 3 provincias, Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas. Y en estas haciendas vivían cientos de personas, 1.244 personas según la Secretaría de la Política, quienes trabajaban en condiciones infrahumanas, en relación de servidumbre de la gleba, se llama, es la frase, la tipología que se usa en derecho internacional para explicar cómo, cuando un grupo de personas trabajan exclusivamente para una empresa en condiciones de esclavitud, es decir, sin agua, sin luz, sin alcantarillado, entregando absolutamente todo el trabajo de su esfuerzo, el producto de su esfuerzo de trabajo a una misma empresa, sin la posibilidad de recibir, sino únicamente lo que la empresa le otorgue, digamos, estas condiciones de esclavitud. Se evidenciaron a partir del primer informe de la Defensoría del Pueblo del 18 de febrero de este año. Y bueno, son condiciones que solamente se veían o pueden ser similares al Huasipungo de aquella entonces, ¿no? Esas son las condiciones en las que viven y en las que vivían y aún siguen viviendo personas que trabajan, porque siguen habiendo personas que trabajan en estas condiciones en la empresa Furukawa. A partir de este informe se evidencian una serie de vulneraciones a los derechos humanos, empezando por el derecho a una vida digna, acceso a salud, a servicios básicos, pero sobre todo también derecho a un trabajo digno. El Ministerio de Trabajo, después de que sale el informe de la Defensoría del Pueblo, suspende temporalmente las actividades de la empresa, pero 60 días después reabren las puertas, digamos, la empresa, porque se le levanta la sanción por parte del Ministerio de Trabajo. Y esta empresa fue sancionada por intermediación laboral, que es una figura jurídica que lo que evidencia es que existe una relación de dependencia entre la empresa a través de un tercero con el grupo de trabajadores, lo cual en Ecuador y en el mundo es un delito. Además fueron sancionados también por trabajo infantil y fueron sancionados, en realidad la única sanción es en las haciendas, en las 2 haciendas de la provincia de Esmeraldas, son 32 haciendas de la empresa y entendemos que todavía no existen el resto de sanciones por las demás haciendas que se encuentran en estas otras 2 provincias. Después de esto, lo que ha ocurrido es que el gobierno nacional, en un digo intento porque fue bien fallido, de solucionar el conflicto, de bajar el nivel del conflicto, de apaciguar el tema y de intentar cerrar el caso, lo que hace es abrir un espacio de diálogo que lo encabeza la Secretaría de la Política con varias entidades del Estado, del gobierno, y lo que buscan es que la empresa y los trabajadores se sienten a negociar sus compensaciones, a negociar los medios de vida y a negociar los derechos, digámoslo así. En estos espacios estuvimos participando nosotras como acompañantes, no se nos permitió siquiera poder participar activamente, nuestra voz no era legítima en este espacio. También estuvo la Defensoría del Pueblo en estos espacios y se pudo evidenciar claramente cómo la empresa ofrecía ofreció primero dinero, luego ofreció tierras y al final
los trabajadores no aceptaron lo que la empresa les quería dar porque eran tierras en muy mal estado y muy lejanas y dinero que al final no fue dado por la empresa, ¿no? Una supuesta compensación. Luego de este intento fallido, de esta mesa de diálogo y de negociación fallida, el Ministerio de Trabajo abre un espacio a través del Centro de Mediación de Santo Domingo, del Ministerio de Trabajo de Santo Domingo, y nuevamente hace un nuevo intento por sentar a la empresa y los trabajadores para que en este espacio de negociación se negocien las compensaciones, figura que no existe en derecho laboral, para de una vez por todas cerrar el caso. Lo que la empresa busca y el gobierno ha actuado, digamos, en complicidad con este objetivo de la empresa, es que los trabajadores salgan de las haciendas, porque, digamos, el hecho de que ellos se encuentren en las haciendas en estas condiciones, viviendo todavía en estas condiciones, le supone a la empresa muchos conflictos en términos de la continuidad de la violación de derechos humanos de ellos, pero también infracciones que pueden significarle incluso delitos penales que ahora tienen un proceso ya penal la empresa, digámoslo así. Entonces, lo que busca la empresa es cerrar el caso. El gobierno ha sido cómplice de esta acción, no ha hecho lo suficiente de tal forma que se pueda en efecto garantizar una reparación integral y frenar la violación de derechos humanos. No ha existido una acción directa del gobierno para sancionar a la empresa, para otorgarle las condiciones adecuadas a las familias, en especial lo que buscan, que es la reparación integral de sus derechos violados. Por eso nosotros decimos que el Estado ha actuado de manera cómplice con la empresa, porque no ha pasado nada. Las condiciones en las que ahora se encuentran los trabajadores de aquellas 1.244 personas que la Secretaría de la Política identificó en un censo que hizo en marzo más o menos pasado, marzo-abril de este año. De estas familias desconocemos el paradero de muchas de ellas, pues algunos de los campamentos, 10 en particular, han sido ya derrocados y muchas de las personas han salido de manera, han sido desalojadas por la empresa. La empresa les ha pedido que desalojen de sus tierras, ¿no? Que se vayan. Algunas de ellas se han ido, otras se han quedado porque están haciendo ejercicio literalmente de su derecho a la resistencia, no tienen a dónde ir. Las personas que han sido desalojadas se han ido a alquilar o a cualquier lugar, a la calle, en algunas provincias, en Santo Domingo, en Esmeraldas. La empresa les ha puesto literalmente, de palabras de los compañeros trabajadores, el camión para que suban sus cosas y dejarles en cualquier lugar, ¿no? Con tal de desaparecerles, porque el problema es que ellos sigan en sus tierras, ¿no? El problema para la empresa es que ellos sigan en sus tierras. Entonces, las condiciones en las que ahora las víctimas, porque son víctimas de la empresa Furukawa, son muy complicadas, no tienen alimentos, no tienen acceso a servicios básicos. Nuevamente, muchas de ellas siguen sin cédula, sin identidad, no tienen cómo trabajar en ninguna otra actividad, primero porque no saben hacer nada más y segundo porque nadie les va a dar trabajo. Y lo que están esperando del gobierno es que finalmente llegue la ayuda que habían ofrecido, es ayuda humanitaria, asistencial mínimamente, y luego que finalmente el gobierno obligue a la empresa a una reparación justa. Ustedes, de las cifras que da el Ministerio de Trabajo sobre las personas afectadas, ¿ustedes tienen como organización otra cifra o apoyan esta cifra que dicen ellos? ¿Cuál es la cifra que dice el Ministerio de Trabajo? Sobre las personas afectadas, las que están viviendo allá en las haciendas. A ver, es que eso te decía, ¿no? En teoría, según el propio gobierno, la Secretaría de Política mencionaba 1.244 personas. De estas, nosotras tenemos conocimiento, o sea, hemos acompañado, digámoslo así, alrededor de 120 familias. No conocemos con claridad qué pasa con el resto de personas y familias, porque muchas de ellas se fueron cuando empezó este conflicto, digamos, en febrero empezaron a irse porque la empresa los quería desalojar, les entregaron dinero, algunas de ellas 100, 200, 300 dólares para que se vayan. Entonces conocemos como dónde están, el paradero de ellas. Lo que sí tenemos claro era que eran 1.244 personas. De aquellas, la cercanía de la CEDU y de las organizaciones sociales que acompañamos este caso son de 120 familias. Ok. Muy bien. Alexandra Almeida, directora nacional de Derechos del Buen Vivir de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo publicó en abril del 2019 el informe de seguimiento sobre situación de familias que viven y trabajan dentro de las haciendas de Furukawa. ¿Cuáles han sido principalmente los hallazgos de este informe y las recomendaciones que han salido a través de este informe?
A ver, en este momento hay 2 informes publicados. El primero, que es el informe de verificación de 18 de febrero 2019, donde la Defensoría da a conocer el caso. Luego hubo un primer informe de seguimiento de fecha 5 de abril 2019, y a partir de ese informe de seguimiento hemos hecho, mediante el trámite defensorial que está abierto, que es una investigación defensorial, una serie de seguimientos a través de distintas providencias, en las cuales obtenemos varia información que da cuenta de acciones puntuales que ha hecho el gobierno para intentar atender una situación que realmente es desbordante y que realmente no se ha podido atender de manera adecuada. Vemos y hemos recibido información acerca de gestiones que ha hecho la Dirección Nacional de Registro Civil a través de brigadas para cedular a las personas que no estaban ceduladas, a niños, niñas y personas adultas, contactos que se hace con la Defensoría Pública para que estas personas puedan tener acceso al derecho a la identidad. Sin embargo, sigue existiendo personas que tienen problemas con cedulación. También hay registros sobre atenciones de salud que desde la Defensoría del Pueblo creemos que son importantes, sin embargo son insuficientes, porque han sido muchas familias viviendo a lo largo de un montón de tiempo en una situación muy precaria, y a partir de febrero, que empieza todo este caso y que ya sale a la luz pública, las familias también han sido sometidas a presiones de la empresa, a muchísimo estrés, a desalojos, presionados del lugar de su vivienda. En los informes que nos remite el gobierno también tenemos información sobre intentos que ha hecho el Ministerio de Educación para ingresar a niños, niñas y adolescentes que vivían en los campamentos al sistema educativo. Sin embargo, sí persiste una preocupación por parte de la Defensoría en razón de que la situación es tan complicada a nivel de acceso a otro tipo de derechos como alimentación y cosas de subsistencia como tal, que consideramos que puede ser un tema el tema de educación posiblemente pueda ser abandonado porque hay otras necesidades de subsistencia que no están siendo atendidas. Hay respuestas del MIES, respuestas muy puntuales sobre kits de alimentación, 2 en concreto, sobre kits de ropa, 1 en concreto. O sea, cosas muy puntuales que por parte del Ejecutivo se han hecho, pero que desde la mirada que también tiene la Defensoría del Pueblo son insuficientes para un problema tan grande, para unas recomendaciones que desde la Defensoría se había hecho a nivel de coordinación de la Secretaría de la Política para que coordine un poco el Ejecutivo y puedan atenderse necesidades básicas y también necesidad y a mediano y a largo plazo, ¿no? El caso pues está en conocimiento público a casi 220 días y no hay una solución posible en este momento. Como decía Patricia, se abrió una mesa de negociación que fracasó, donde hubo varias propuestas de la empresa que finalmente fueron fallidas porque la empresa ofrecía tierras, unas tierras que no estaban en condiciones adecuadas para las personas, en campamentos donde estaban alejados, donde no había acceso a servicios públicos, no había acceso a educación, a transporte. O sea, ofrecía tierras que a ellos no les servía y que pretendían que a los trabajadores les puedan servir, y con los estudios que se hizo, pues se determinó que inclusive había la necesidad de invertir mucho dinero en la tierra y los trabajadores de Furukawa no los tienen, ¿no? Luego el tema de el intento del Ministerio de Trabajo de hacer una especie de compensación y bonificación a los trabajadores también fue fallido, y estamos sin acciones por parte del Ejecutivo pues cerca de un mes, y la gente que sigue en los campamentos de Furukawa. ¿Siguen en las mismas condiciones? Sí, en este momento estamos preparando la resolución defensorial, instando a las instituciones y dando exhortos y recomendaciones para el caso, porque finalmente el seguimiento que se ha hecho a partir de abril hemos visto que no ha dado los resultados esperados en atención efectiva al caso. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones para que se dé una reparación integral para las víctimas?
Bueno, yo creo que el primer tema dentro de las recomendaciones que hacemos es, nos llama la atención que la empresa siga negando que son trabajadores suyos, que ha trabajado durante casi 40 años. Hay gente que ha dado toda su vida en el campo de la empresa Furukawa, y esa es una primera preocupación que se expresa, ¿no? Hay otras preocupaciones sobre la imposibilidad que ha tenido el Estado y la omisión de establecer un plan, un programa para atender a todas estas personas durante esta coyuntura, y diversas exigencias que van a ser notificadas de manera oportuna. Se está elaborando el informe ahorita. Ok. Patricia, la anterior semana ex trabajadores vinieron acá a Quito a denunciar que están siendo vulnerados nuevamente. ¿Cuál es la situación que están viviendo ahora? Bueno, hay un grupo de trabajadores, de ex trabajadores que aún siguen en los campamentos de las haciendas de Furukawa, de la empresa Furukawa, y que están ahí porque no tienen a dónde ir en primera instancia, porque es su lugar de vivienda durante años, ¿no? Porque no tienen condiciones para trabajar en otro lugar, y porque además lo que están exigiendo son mínimamente la reparación integral, que tiene que ver con la posibilidad de acceso a tierras, a esas tierras que finalmente son las que han trabajado toda su vida. Ellos vinieron la semana pasada a denunciar varias cosas. Primero, el que existe derrocamiento de campamentos, 10 campamentos derrocados ya. Las personas que vivían allá no sabemos dónde están. Muchas de ellas conocemos por versiones de algunos trabajadores que están en Borbón, en Patricia Pilar, en Santo Domingo, en Esmeraldas, en general. Pero ni nosotras conocemos, y menos creo el gobierno puede conocer el paradero de estas personas, ni su situación, digamos, de vida. Segundo, lo que denunciaron es los intentos constantes y permanentes de desalojo. La empresa quiere que los trabajadores se vayan, es la forma de cerrar el caso, porque quiere deshacerse de la gente que le estorba finalmente, ¿no? Para poder continuar con su trabajo violatorio de derechos. Y tercero, que hay amenazas a algunos de los trabajadores que por estar, digamos, en los medios o públicamente denunciando todas las irregularidades de la empresa. Nosotras pusimos en conocimiento de las autoridades públicas, de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo también, estos intentos de desalojo, pero la Fiscalía, por ejemplo, no ha actuado de manera diligente. Incluso pedimos una medida urgente para evitar los desalojos de la semana pasada, y no ha pasado mucho, digamos, ¿no? Tenemos el viernes una audiencia convocada por la fiscal para tomar la versión de las personas que estaban en riesgo, pero estas personas ya fueron desalojadas, ya ni siquiera están en el lugar de los hechos, digamos. Entonces, todo esto le ha significado a las víctimas una violación nuevamente de sus derechos, la imposibilidad de llegar a algún acuerdo en principio, y luego a una reparación justa que en derecho les corresponde, ¿no? Y la situación de vida de ellos está aún peor, digamos. Son personas que están constantemente recibiendo presiones de la empresa. Les ofrecen dar cualquier cosa, 200, 500, 1000, no sé, dólares por 20, 30, 10, 15 años de trabajo, cantidades que la empresa se inventa porque no tiene ninguna base legal para poder entregar. Les han hecho firmar documentos que no les entregan en la notaría cuarta del Cantón Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, directamente en las oficinas de la empresa Furukawa, o vía cualquier medio les hacen firmar documentos y les dicen que, por ejemplo, son contratos de trabajo. La semana pasada supimos que de varias de las familias desalojadas, 2 de ellas, por ejemplo, que todavía trabajaban para la empresa Furukawa en los campamentos del kilómetro 30, por ejemplo, 2 de estas familias fueron desalojadas sin darles mucha explicación, y ellas habían firmado un trabajo hace un mes atrás, un contrato de trabajo hace un mes atrás, y fueron desalojadas así de manera súper arbitraria. Les dieron $48 a uno y $100 al otro, y se tuvieron que ir. Una de estas familias, por ejemplo, toda la familia, desde la cabeza de familia, la esposa, el señor, el padre y sus 5 hijos, ninguno de ellos son cedulados, por ejemplo, y están viviendo en Camarones, ahí arrimados a la familia de alguien, porque no tienen a dónde ir. Entonces nosotros denunciamos que el gobierno ha sido insensible frente a este dolor, no ha hecho lo que debe hacer, o sea, cumplir con su obligación de reparar los derechos violados y exigir que la empresa cumpla con su obligación también, que es de entregar las tierras o entregar una compensación mínimamente en dinero que les pueda significar a los trabajadores una vida digna.
Alexandra, al enterarse de las peticiones de las víctimas, ¿qué otras actividades se puede realizar para erradicar esta vulneración? A ver, la estrategia que la Defensoría del Pueblo ha establecido y bueno, un poco que ha sido ya compartida con los colegas de CEDU también es una medida cautelar que vamos a presentar la próxima semana para garantizar todo el tema de subsistencia y alimentación. Estamos preparando acciones también a nivel internacional y acciones también de incidencia política para que las máximas autoridades de Estado conozcan el estado de las personas, la situación grave en la que se encuentran, y los exhortos van dirigidos al tema de la reparación integral, ¿no? O sea, aún confiamos que la voz de la Defensoría sea escuchada y que las autoridades de gobierno cumplan con la obligación que tienen de proteger a estas personas. Como ya lo estábamos comentando anteriormente, la empresa ha sido sancionada. También se le ha dicho que ya no puede funcionar. Sin embargo, ¿esto se ha cumplido o no? Hubo en la primera inspección que se hizo después del informe de verificación, existió la suspensión de la empresa por 60 días. Sin embargo, pese a las reiteradas inspecciones, que se han hecho 4 o 5 inspecciones, si no me falla la memoria, en varios de los campamentos, solo en una resolución se ordenó la suspensión, ¿no? La suspensión estaba sujeta a una revisión de que las condiciones de trabajo y de riesgos laborales sean subsanadas, pero conocemos que esto no se ha dado. ¿Y sigue funcionando? Sí, la empresa sigue en funcionamiento. ¿Y funcionan con los mismos trabajadores o están realizando otro tipo de...? O sea, hay muchos de los trabajadores que no tienen otra opción más que recibir lo que la empresa les ofrece. Y la empresa les dio algo, $100, $250, y les ofreció contratos de trabajo, les hizo firmar documentos que no sabemos cuál es el contenido de estos documentos, y muchos de ellos están trabajando. De hecho, justo hoy supimos que a aquellos trabajadores que fueron recontratados, por decirlo de algún modo, no les han pagado. Y ellos están ahorita en este instante en el kilómetro 37 en huelga, más o menos. Cerraron las puertas de la empresa hasta que les paguen, porque a pesar de todo esto que ha sucedido, la empresa les recontrata con la esperanza de ahora sí, con un contrato de trabajo legal, poder pagarles adecuadamente con todos los beneficios de ley. Y lo que ha ocurrido fue todo lo contrario, ni siquiera les pagan. Entonces los trabajadores nuevamente están haciendo uso de su resistencia, un grupo de ellos, y los que se enrolaron, digamos, en esta relación laboral aparentemente formal, pero que no es así. Y hay otro grupo de trabajadores que definitivamente decidieron no volver a trabajar con la empresa porque entienden que su condición de esclavos no puede continuar. Y no hay ningún cambio, digamos, en la modalidad de contratación, no hay ningún cambio en esta relación laboral que ofrece la empresa, y por lo tanto tendrían que seguir en las mismas condiciones o quizás peores. Este otro grupo de trabajadores están en el kilómetro 42 y ellos sí que están exigiéndoles a las autoridades con mucha claridad que lo que quieren es una compensación adecuada y una reparación integral. Así que hay como estos dos grupos de trabajadores. Ok. Y esta exigencia de una reparación integral, ¿existe alguna ruta con la que se pueda realizar y que se pueda cumplir lo que se debe? O sea, hay varias vías, digamos. La una es, primero es que decirles que la Fiscalía tiene ya un expediente abierto en contra de Furukawa por los delitos penales. El que se está investigando es por trata de personas, pero hay otros delitos como servidumbre, literal, y trabajo infantil que debería también investigarse. Ahí hay un capítulo jurídico abierto, digamos, y esperamos que la Fiscalía tome todas las acciones, o sea, que esta investigación sea productiva de tal manera que se evidencie toda la violación de derechos y que la tipología penal se corrobore y tenga las sanciones adecuadas. Hay otra vía jurídica, digamos, que es las vías constitucionales. La vía cautelar es una vía constitucional, las acciones de protección son otras vías constitucionales, y nosotras sí que estamos evaluando y elaborando ya una acción constitucional para
exigirle a la empresa y al Estado que finalmente garantice este proceso de reparación integral, porque no es un paso, digamos, la reparación integral tiene como muchos componentes, ¿no? Acceso a tierras, condiciones adecuadas de vida, acceso a servicios básicos, a vivienda digna. Entonces, todo eso son obligaciones algunas del Estado, pero también obligaciones de la empresa. Entonces, es una demanda constitucional que la pondremos en su momento. Estamos esperando que las entidades del Estado nos entreguen toda la documentación que hemos requerido, que no lo han hecho todavía, no nos han respondido todas con nuestros requerimientos, porque esos documentos son necesarios para poder presentar las acciones. Y lo otro son las acciones internacionales que mencionó Alexandra ya, que sí permiten de alguna manera no solo hacer incidencia pública, sino que el Estado nuevamente sea observado por parte de los organismos internacionales y que, por ejemplo, algunas se pueda pedir, por ejemplo, las organizaciones y organismos internacionales pueden pedir incluso medidas cautelares a favor de las víctimas para evitar de alguna manera que siga este proceso de violación de derechos, pero sobre todo el exigir al gobierno la reparación. Y bueno, y dentro de estas figuras constitucionales donde piensan exigir esta reparación, como lo decías, la acción de protección, entonces, ¿sí van a presentar una acción de protección? Vamos a presentar esta acción, estamos esperando, como te decía, tener la documentación adecuada, esperamos que las autoridades respondan de manera oportuna a nuestros pedidos y bueno, hay otra vía que es la vía laboral, que también la estamos pensando, pero nosotros sentimos que es un caso no únicamente laboral, sino básicamente de violación de derechos humanos y esa sentimos que es la vía que tenemos que jurídicamente seguir. Perfecto, y precisamente en eso, dentro de estas acciones, bueno, antes hablábamos de las acciones y omisiones del Estado. ¿Ustedes creen que estas omisiones han afectado en las víctimas, sobre todo en desistir en su lucha? Tal vez han tenido han sido amedrentados en cuanto a desistir de denunciar. A ver, yo creo que a partir del informe de verificación, como decía Patricia en un inicio, hubo un primer censo que hace la Secretaría de la Política, donde hay una identificación de 1,200 y pico personas. El hecho de que no sepamos dónde están y que hayan tenido que salir de los campamentos de Furukawa, suponemos por presiones, porque realmente no podría confirmarlo, esas primeras víctimas no sabemos dónde están y eso ya es algo grave, ¿no? O sea, que la identificación de las personas que sufrieron esclavitud por tantos años no se pueda hacer porque las personas han sido ya desalojadas de los lugares. Los nuevos desalojos que hay con presiones también son hostigamientos que está teniendo la población. Finalmente muchos de ellos ahora se están concentrando en un solo kilómetro, que es un campamento que está ubicado en el kilómetro 42. En este campamento se albergan muchos que provienen de otros campamentos, ¿no? Y que, como decía Patricia, están decididos un poco a resistir y a exigir que el gobierno cumpla con un camino de reparación integral. Evidentemente la omisión del Estado de antes y a partir del conocimiento ha agravado la situación de las personas, ¿no? Hay también conocemos por los mismos trabajadores que hay una suerte de desprestigio en la zona de cada una de las personas para que no vuelvan a ser contratadas, entonces la posibilidad de reintegrarse en el mundo laboral dentro de la Bacao o en cualquier otro tema se les ha dificultado mucho y de esa manera también todo el tema de educación, de alimentación sobre todo y del poder un poco volver a estar en una situación o tener una vivienda digna. Entonces sí hay muchas omisiones importantes que evidentemente las víctimas están sufriendo. Sobre todo en represalias que han tenido que sufrir por exigir sus derechos, ¿no? Por exigir su reparación en cuanto a una esclavitud moderna, como lo decíamos antes. Entonces, digamos que ha existido como la presión que menciona Alexandra es muy importante porque no solamente presionar a una persona para que se vaya, es literalmente violar nuevamente su derecho a al menos tener un lugar de vivienda. Y no solo eso, sino que la gente ha recibido amenazas directas, ¿no? Incluso nosotros como organizaciones sociales hemos recibido un par de llamadas de amenazas para dejar el caso o eso, ¿no? O que no nos pronunciemos públicamente. Yo creo que son, yo sí, digamos,
culpo o pienso, siento, sentimos que es directamente la empresa la que está amedrentándonos y amedrentando a los trabajadores para que reciban lo que ellos creen que está bien por su trabajo y que lo que ellos sienten que deberían recibir para que se vayan. Y estas presiones constantes no son ni siquiera violentas. Por ejemplo, el hecho de que lleguen al lugar de vivienda de los trabajadores con un camión y les digan tienen que irse porque ya no pueden seguir viviendo aquí, eso es un hostigamiento, es claramente una forma de persecución incluso para sacarles de su vida, de su espacio de vida. Y ahí yo quiero contarles un hecho que me parece significativo. Mientras duraban los procesos de verificación, los 4 o 5 bajadas de las organizaciones del Estado, digamos, de las entidades del Estado, lo que hacía la empresa para evitar que las personas se encuentren en los campamentos y puedan los ministerios identificarlos o cedularlos, el Ministerio de Trabajo llegar a contabilizar en realidad todo el número de trabajadores que existían, lo que hacía era ocultarlos y les obligaban a salir a balnearios cercanos de las haciendas para que cuando lleguen las entidades del Estado no les encuentren. Eso es algo que hace unos pocos días nos enteramos por unos de los trabajadores que fueron desalojados, que todavía hasta hace pocos días trabajaban para la empresa Furukawa. Nos han contado que este fue el mecanismo, o les ocultaban a los niños y niñas, por ejemplo, en las casas, en las en los campamentos, les ocultaban en los cuartitos para que las autoridades no los vean y no los registren. Entonces a nosotros nos parece que hay una mala fe de parte de la empresa, no solo esta cruda violación de derechos, sino un intento de ocultar la verdad, de ocultar lo que han hecho durante años, y eso me parece no solo deshonesto, sino ya en un acto de muy mala fe por parte de los dueños de la empresa. Conocemos que para este jueves 15 de agosto se va a realizar una visita in situ en el campamento justamente del que estamos hablando, el campamento 42, que está ubicado en la provincia de Santo Domingo. ¿Qué se va a realizar ahí? ¿Qué es lo que se espera después de esta visita? Bueno, este caso ha sido como muy delicado, ¿no? Ya ha movido corazones de muchas organizaciones sociales y de muchas personas, incluso de autoridades del propio Estado. Nosotras queremos llegar a hablar con las víctimas. Nosotras como CEDU, como CEDES y como CNC, que formamos el Comité de Solidaridad con las Víctimas, tenemos una relación directa con ellas. Pero lo que buscamos es que otras organizaciones conozcan de cerca, conversando con las víctimas, lo que está sucediendo, y sobre todo verificar que todo lo que ha sucedido durante este periodo, casi un mes después de la última bajada de las autoridades al territorio, saber en qué situación están ahora y qué es lo que se debe exigir en este momento, además de la reparación integral, digámoslo así. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar junto con algunos de los asambleístas, todavía no les puedo decir los nombres. Vamos a hacer la invitación a la Defensoría del Pueblo, a varios medios de comunicación también van a bajar con nosotras, y vamos a bajar varias organizaciones sociales, entre ellas las que formamos parte de las ligas FIDH, en las que están también incluidas INRED. Nosotras vamos a bajar, hacer una misión de verificación, probablemente levantaremos un informe de verificación de las condiciones actuales, y este informe de verificación será un instrumento que nos permita incluso poder a nivel internacional poner las denuncias pertinentes para intentar parar toda esta sistemática violación de derechos. Alexandra, usted como vocera de la Defensoría, ¿piensan asistir a esta visita in situ? Sí, estamos esperando la invitación. Desde la semana pasada nos habían anunciado que va a ser el día jueves, y autoridades de la Defensoría estarán ubicadas y al tanto con sede. Muy bien, bueno, ya para finalizar el conversatorio, me gustaría que Patricia también nos recordara un poco, para que también las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de nuestra transmisión, recuerden cuáles estas vulneraciones de las cuales las víctimas están exigiendo una reparación, y también no hemos abordado un poco sobre la condición física de las víctimas. A ver, yo les decía al inicio que hay como varias violaciones de derechos humanos. En principio, la vida digna, del cual se derivan el no poder acceder a educación, a servicios básicos, a salud en general, no tener un trabajo digno, ¿no? Y no poder acceder a un trabajo digno porque no tienen condiciones para poder pedir trabajo en algún lado. Las condiciones que se encuentran ahora las personas, les decía, son complicadas porque no tienen alimentos,
no tienen tierra propia para poder sembrar y alimentarse, ellos son agricultores básicamente. Tampoco el Estado ha llegado, digamos, con lo que ofreció, que son estas ayudas sociales, ¿no? Alimentos, víveres, kits de salud, kits de educación. Los niños y niñas no están yendo a la escuela. La mayoría de niños y niñas no están yendo a la escuela. Hay pocos adolescentes que tienen acceso a salud, al sistema de salud y de educación. Entonces, digamos que físicamente, o sea, personas que comen una vez al día, físicamente no van a estar bien. Pero más allá de eso, inclusive hay afectaciones psicológicas ya. Muchas de las personas han tenido que sufrir eventos de violencia, inclusive internamente en los propios campamentos, y eso les ha significado también procesos emocionales y psicológicos complejos. Entonces no están bien. Las personas que están viviendo en los campamentos Furukawa físicamente están desgastadas, necesitadas, no se encuentran emocionalmente tampoco bien, pero sin embargo la decisión de ellos es de quedarse y resistir porque lo que tienen es la tierra y ahí han vivido toda su vida. Así que no van a salir hasta que la empresa y el gobierno repare integralmente sus derechos. Muy bien, este es el panorama que podemos nosotros evidenciar con los argumentos de nuestras invitadas del día de hoy sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras de las haciendas de Furukawa. Entonces, esperamos igual tener más noticias después de la visita in situ que se realice. Esperemos que llamemos también a la solidaridad, como decía Patricia, de las organizaciones sociales y también de la ciudadanía en general. Así que muchas gracias, quiero agradecerles a las dos por estar aquí. Esto ha sido todo en nuestro conversatorio sobre el caso de Furukawa. También les quiero recordar que si tienen alguna sugerencia de alguna temática social a tratar, también lo pueden dejar en esta transmisión en vivo o enviárnoslas a nuestro correo institucional comunicación@inred.org. Muchas gracias y hasta la próxima.